Recording in progress. Bien, ahora vamos a empezar con el tema 3, que es medida de dispersión, ¿sí? Habíamos terminado con todas las medidas de tendencia central, lo que respectaba a las medias aritméticas, a la media aritmética, geométrica, armónica, ponderada. Habíamos visto dentro de estas medidas de tendencia central, la mediana, la moda, cuartiles, deciles, percentiles. Ahora vamos a entrar a ver las medidas de dispersión. Y estas medidas de dispersión en realidad lo que hacen es analizar la variabilidad, el grado de dispersión, el grado de heterogeneidad que hay entre los datos, pero tomando un punto fijo de comparación. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, esta persona es más alta, o esta persona es alta, o esta persona es baja, ¿no? Lo hacemos comparado respecto a quién. Si tenemos que tener un punto de comparación. Por ejemplo, Samaipata está lejos o cerca. Cochabamba está lejos o está cerca. Entonces, para analizar o poder comparar, necesitamos tener un punto de comparación. Entonces, en estadística, cuando queremos analizar la variabilidad o la forma de dispersión de los datos, debemos tomar un punto de referencia para que en base a ese punto se pueda decir qué tan alejados o qué tan heterogéneos están los datos, qué tan dispersos o qué tan grande es la variabilidad de ese conjunto de datos. Y ese punto que se utiliza para analizar la variabilidad de los datos generalmente es la media aritmética. Aunque también vamos a ver que se puede usar la mediana, incluso la moda también, como una medida de análisis de la heterogeneidad o de la variabilidad de los datos. Pero dentro de estas medidas de dispersión que vamos a ver dentro del tema 3, la primera que se conoce como una medida de dispersión es la amplitud de rango, que lo hemos conocido nosotros como la amplitud de clase en realidad, ¿sí? Que no es más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que eso nos daba el rango de todos los datos que teníamos. Ese rango que lo utilizamos para elaborar la tabla de distribución de frecuencia, en realidad es una medida de dispersión. Ahora, los inconvenientes que presenta esta medida, primero, porque nos indica que no trabaja con todos los datos, porque obviamente solamente toma en cuenta los dos valores extremos. Entonces, dependiendo también de los valores atípicos o muy alejados que se tengan, ese rango puede ser también muy amplio, ¿no? Porque no, en realidad trabaja solamente con los dos valores extremos. Tal como le decía, se puede agrandar demasiado ese rango dependiendo de que si hay valores extremos o valores que están muy alejados. Generalmente, mientras más datos se tengan, no necesariamente aumenta el rango también, ¿ya? Bien, ok, entonces eso en lo que respecta a cómo definimos el rango, tal vez como una medida de dispersión. Pero en realidad la que más ya entrando ya en temática para analizar la variabilidad de los datos, tenemos una que se llama la desviación media absoluta, que lo que hace es encontrar un promedio de las desviaciones. Pero esta medida de desviación media absoluta toma como punto de comparación al promedio. Entonces, hay un determinado valor, qué tan alejado o qué tan cerca están el conjunto de datos, pero de ese punto que estamos usando de comparación. Y ese punto que estamos usando de comparación, les vuelvo a repetir, en el caso de la desviación media absoluta, la toma la media aritmética. Bien, ¿cómo calculamos esta medida de dispersión? Obviamente se entiende que mientras más grande sea, y no solamente la desviación media absoluta, sino todas estas medidas que vamos a ver de dispersión, mientras más grandes sean estas medidas de dispersión, significa que los datos son cada vez más heterogéneos, que hay mayor variabilidad de los datos. Mientras más cerca se encuentren los datos, cualquiera de estas medidas de desviación se van a ir achicando, cada vez van a estar más cerca del cero. Si una de estas medidas toma el valor cero, ¿qué significa? Que los datos son totalmente homogéneos, que todos los datos son iguales, que no existe variabilidad. Entonces, partiendo de ahí, de que todos los datos son iguales, y además van a ser iguales al promedio, porque si son todos iguales, su variabilidad es cero. Pero a medida que empiezan a variar los datos entre sí, va aumentando el grado de heterogeneidad de los datos.
¿Y cómo calculamos la desviación media absoluta para datos no tabulados, datos que no están dentro de una tabla? Por ejemplo, acá tenemos 4 datos, 7, 10, 6 y 14. Entonces, para poder calcular su variabilidad respecto al promedio, necesitamos saber cuánto es el promedio primero, ¿no? Cuánto vale el punto de referencia. Entonces, calcula, ¿no? Pero la fórmula para calcular la desviación media absoluta, fíjense que es la diferencia absoluta entre cada uno de los valores respecto al promedio dividido entre la cantidad total de datos. Yo les decía que inicialmente entonces que necesitamos conocer cuánto es la media aritmética. ¿Y cómo calculamos la media aritmética? Para datos no agrupados, datos no tabulados. Aquí está la fórmula que ya la vimos en el anterior tema. La sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad total de valores. Por lo tanto, sumamos todos los valores, dividimos entre 4 y nos sale 9,25, que sería el promedio. Entonces, lo que vamos a calcular ahora es la desviación media absoluta, tomando como punto de referencia, como punto de comparación a la media aritmética. Entonces, reemplazando en esta ecuación, fíjense, vamos encontrando cada uno de los valores. El primer valor es 7, 7 menos la media aritmética, el otro valor es 10, 10 menos la media aritmética, el otro es 6, 6 menos la media aritmética, 14 menos la media aritmética. Todo dentro de valor absoluto. ¿Qué nos indica el valor absoluto? Que el resultado de la operación que se realiza ahí adentro es siempre positiva, ¿cierto? Eso nos dice la diferencia absoluta. Entonces, vamos, cuando se le aplica valor absoluto a una operación, esa operación siempre es positiva. Y resulta entonces que este conjunto de datos, bueno, aquí hemos colocado 4 porque son 4 datos, ¿no? Hay una desviación media absoluta de 2,75. ¿Qué significa eso? Que cada uno de estos 4 datos que tenemos aquí se encuentra desviado en promedio 2,75. ¿Pero desviado de quién? De la media aritmética, que es la medida que estamos usando de comparación. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, pero eso es para datos no tabulados, datos no procesados. Datos que no están dentro de una tabla, ¿no? Porque si ahora quisiéramos calcular para datos que están dentro de una tabla, fíjense, acá tenemos una tabla de 28 datos, ¿no? Que están vamos a suponer que estas son edades. Tenemos la columna de frecuencia absoluta y tenemos la columna de marca de clase y obviamente acá la columna de los intervalos de clase. Y nos interesa calcular la desviación media absoluta. Pues esta es la fórmula, fíjense. Es la sumatoria de la diferencia entre la marca de clases. Recuerden que la marca de clase era también llamada punto medio de clase, el valor que se encuentra en el centro de cada uno de los intervalos, menos la media aritmética. Y esa diferencia se la multiplica por la frecuencia absoluta. Eso dividido entre n. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? La media. Necesitamos conocer la media aritmética. Espérenme un ratito, por favor, chicos. Hola. Hola, dime, hermano, que estoy en clase ahorita. ¿Algo urgente? Ya, métame, hermano, métame. Ok. Estaba llamando a un colega. Bien, chicos, entonces, vamos a encontrar acá ¿qué necesitamos conocer? La media aritmética, les decía, ¿sí? Entonces, calculemos la media aritmética. ¿Cuál es la fórmula de la media aritmética para un conjunto de datos agrupados? Recuerda, acá la tenemos la fórmula, que la vimos también en el anterior tema. Es la sumatoria del producto de la marca de clases por la frecuencia absoluta. Por eso que aquí hemos generado esta columna, marca de clase por frecuencia absoluta, en cada una de las categorías, ¿no? Bueno, y hemos encontrado la media aritmética que es 56,64, que es el punto que vamos a usar de referencia, el punto de comparación. Bien, ya reemplazando en la fórmula, vamos generando este cálculo de la diferencia absoluta entre marca de clase menos media aritmética. ¿Qué significa esto? A ver, para la primera categoría, ¿cuál es la marca de clase? 37. ¿Cuál es la media aritmética? 56,64.
esa diferencia va a ser positiva porque está dentro del valor absoluto. Y lo multiplicamos por su frecuencia absoluta, que es 3. Eso nos da 58,92. Y repetimos esa operación para cada una de las categorías y agarramos la sumatoria total, que es 233,60. Bien, esa sumatoria total es la que vamos a reemplazar aquí en la fórmula y dividiéndolo entre su respectivo n. ¿Cuánto es el n? Es la sumatoria total de las columnas de frecuencia absoluta, es decir, el total de valores, que son 28. Entonces, haciendo ese reemplazo, encontramos que la desviación media es 8,34 años. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de estos 28 datos se encuentra desviado una determinada cantidad del promedio, ¿cierto? Y si pudiéramos distribuir equitativamente esas desviaciones, significa que cada uno de estos 28 datos estaría desviado en promedio 8,34 años. ¿Desviado de quién? De la media aritmética, que en este caso es 56,64. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ok, pero también se puede calcular la desviación mediana absoluta. ¿Qué es la desviación mediana absoluta? También analiza la variación de los datos, con la diferencia que esta desviación mediana absoluta calcula la variación o la heterogeneidad, pero toma a la mediana como punto de comparación, ya no a la media aritmética, ya no a la media aritmética. ¿Sí? Entonces, si para datos no agrupados, vamos a suponer estos tres datos, 7, 10, 12. Entonces, la fórmula para calcular la desviación mediana va a ser la sumatoria de la diferencia entre cada uno de los valores, cada uno de estos tres valores, respecto a la mediana. Y obviamente dividido entre el n. Entonces, ¿qué es la mediana? El valor que se encuentra exactamente en el centro, ¿cierto? Entonces, entre estos tres datos, la mediana vale 10. Bueno, ya tenemos la mediana. Reemplazando en esta ecuación, vamos generando las diferencias absolutas de cada uno de estos tres datos respecto a la mediana. 7 menos el valor de la mediana, 10 menos el valor de la mediana, 12 menos el valor de la mediana. Fíjense, por aquí falta una rayita, ¿no? De valor absoluto, lo que significa que todos los cálculos dentro de esa operación son todos positivos, y eso dividido entre el n, donde nuestro n es 3. Muy bien, encontramos entonces que la desviación mediana es 1,67. ¿Qué significa eso? Que cada uno de estos tres datos se encuentra desviado en promedio de la mediana o distribuida equitativamente sus desviaciones, tomando como punto de comparación a la mediana, 1,67. ¿Sí? Eso para datos no agrupados. De esa manera calculamos la desviación mediana absoluta para datos no agrupados. Ahora, pero para datos agrupados, si quisiéramos calcular la desviación mediana, es decir, cómo se encuentran desviados nuestros datos respecto a la mediana, pero para datos tabulados, datos que están dentro de una tabla, esta es la fórmula que se debe utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, acá está, vamos directo al ejercicio mejor. Fíjense, vamos a trabajar con la misma tabla hace rato. Tenemos nuestros intervalos de clase, tenemos la frecuencia absoluta e incluso tenemos la frecuencia acumulada y la marca de clase. Les decía que como vamos a calcular la desviación mediana, necesitamos conocer la mediana. Ustedes recuerdan el cálculo de la mediana, decíamos n dividido entre 2, 14. Con ese valor nos íbamos a la columna de frecuencia acumulada a ver dónde está ubicado el 14. Hasta la segunda clase es el 9, hasta la tercera es el 19. Por lo tanto, este valor de 14 nos avisa que la mediana se encuentra en este tercer intervalo. Reemplazando eso en nuestra fórmula de mediana, donde la fórmula nos dice el límite inferior, que será 52, muy bien, n entre 2, que lo hemos calculado aquí, que es 14, ¿bien? Don Carlos Padilla, su...
Tu micrófono, por favor. Bien, donde la frecuencia acumulada de la anterior clase, estamos trabajando en el tercer intervalo, frecuencia acumulada de la actual sería 19, de la anterior sería 9, ¿no? Que es el valor que hemos colocado acá. Eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase sobre la cual estamos trabajando. Estamos en el tercer intervalo, frecuencia absoluta de la clase que estamos trabajando es 10. Y por el ancho de clase que es 10 también, ¿no? Bien, entonces ya habíamos visto en el anterior tema el cálculo de la mediana. Entonces aquí la mediana nos sale 57. Queremos calcular entonces cómo están desviados los datos tomando como punto de comparación a la mediana, es decir, en función a este valor de 57. Utilizando la fórmula, aquí está, que la vimos en la anterior diapositiva, esta es la fórmula. ¿Qué necesitamos? Bueno, ya tenemos la mediana. Necesitamos encontrar la diferencia entre la marca de clase menos la mediana. ¿Cómo haríamos eso? Por ejemplo, a ver, para el primer intervalo, ¿cuánto es la marca de clase? 37. ¿Cuánto es la mediana? Es 57. Esa diferencia multiplicada por su frecuencia absoluta, que sería 3 para el primer intervalo, nos da 60. Hacemos lo mismo para cada uno de los intervalos y esta sumatoria entonces que se genera con esta columna es 230, ¿no? Que eso nos tocaría entonces reemplazar aquí, 230. Eso dividido entre el n, que es 28, nos permite determinar que la desviación mediana es 8,21 años. 8,21 años. Significa entonces que cada uno de estos 28 datos que tenemos se encuentra desviado de la mediana en promedio 8,21 años, tomando como punto de referencia, vuelvo a repetir, o como punto de comparación a la mediana, ¿no? Que toma un valor de 57. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. Pero ahora hay otra medida que también nos permite analizar la variabilidad de los datos y se la conoce como desviación estándar, desviación típica o incluso desviación tipo. Esta en realidad es la más utilizada y esta medida utiliza como punto de comparación otra vez a la media aritmética. Es decir, analiza otra fórmula de cálculo que tenemos y que además es la más utilizada, les mencionaba, pero usa como punto de comparación a la media aritmética. Entonces, si queremos calcular esa desviación estándar, pero para datos no agrupados, datos que no están dentro de una tabla, vamos a ponerlo un ejemplo. 3, 7 y 5. Estamos trabajando con 3 datos. Y esta es la fórmula que nos permite calcular la desviación estándar, la cual vamos a simbolizarla con una S, que analiza, les decía, la variabilidad de los datos utilizando como punto de comparación a la media aritmética. ¿Sí? Entonces dice la sumatoria de la diferencia de cada uno de los valores menos la media aritmética, esa diferencia al cuadrado sobre el n menos 1. ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos inicialmente? La media aritmética. Recordemos la fórmula. Media aritmética es igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre n, ¿no? Entonces ahí el promedio nos da en realidad 5. Bueno, ya tenemos el promedio. Queremos saber cómo están dispersos estos datos respecto al promedio. Reemplazando en esta fórmula, ¿no? Fíjense, dice cada uno de los valores menos la media aritmética, eso elevado al cuadrado. Fíjense que la media aritmética es 5, acá se repite. Y los valores son 3, 7 y 5. Acá está el 3, 7, 5. Está la diferencia entre ellos y además están elevados al cuadrado. Y eso dividido entre el n-1, donde nuestro n es 3, 3 menos 1, 2. Encontramos que la desviación estándar es 2 años. ¿Eso qué significa entonces? Que en promedio cada uno de estos datos se encuentra desviado, se encuentra alejado 2 años, asumiendo que sean años las unidades de estos valores. ¿Alejado de quién? Pero del promedio, que es 5. En promedio, cada uno de estos 3 valores está alejado del 5, que es el promedio, un total de 2 años. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Claro que está que esto sería para datos no agrupados, datos que no están dentro de una tabla,
¿ya? Bien, pero ahora si quisiéramos calcular también esta misma desviación estándar, o desviación tipo, o desviación típica, como quieran llamarla, pero ahora para datos agrupados, datos que están dentro de una tabla, vamos a volver a trabajar con la misma base de datos de hace rato, ¿no? Son 28 datos, fíjense que tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos la columna de marca de clases, la fórmula para datos ya agrupados o tabulados, esta acá la tenemos en la parte superior derecha de la pantalla, y vamos a necesitar obviamente la media aritmética, que es la medida que estamos usando de comparación. Recordemos que la media aritmética es marca de clase por frecuencia absoluta, ¿no? Marca de clase por frecuencia absoluta. La sumatoria de esta columna es 1586, que eso dividido entre el n, que es 28, nos da un promedio de 56,64. Bien, entonces esta medida, les decía, de la desviación estándar, analiza la variabilidad, la heterogeneidad de los datos, qué tan alejados están del punto de comparación. Y ese punto de comparación, vuelvo a recalcar, en el caso de la desviación estándar tipo o típica, es la media aritmética. Muy bien, entonces vamos encontrando esta sumatoria primero para poder reemplazar aquí en la fórmula. Y dice, fíjense que dice, marca de clase menos la media aritmética, esa diferencia elevada al cuadrado y luego multiplicado por la frecuencia absoluta. Muy bien. Entonces aquí la volvemos a colocar la fórmula y vamos generando. En el caso de la primera categoría, ¿cómo sería? A ver, marca de clase que vale 37. La media aritmética vale 56,64. Esa diferencia, no importa que sea negativa o positiva, porque al elevarse al cuadrado se hace positiva. Y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta, que aquí sería 3. Replicamos esa misma operación en cada una de las categorías, encontrando la sumatoria total de este cálculo, reemplazando aquí en la fórmula, sabiendo que nuestro n es 28, encontramos que la desviación estándar es 11,64. ¿Qué significa que la desviación estándar sea 11,04 años? Recordemos que la desviación estándar analiza la variabilidad de los datos utilizando la media aritmética como punto de comparación. Entonces diríamos nosotros que cada uno de estos 28 datos se encuentra alejado, se encuentran dispersos, se encuentran heterogéneos, 11,04 años del promedio, que sería 56,64 años. Ese es en promedio los datos que tenemos en la tabla se encuentran alejados, heterogéneos respecto a este promedio. De esa manera, calculamos nosotros la desviación estándar o tipo o típica, vuelvo a recalcar, dependiendo cómo quieran llamarla, para datos que están agrupados en una tabla de distribución de frecuencia. Bien, con eso hemos visto lo que es la desviación estándar. Ahora, pero hay situaciones, chicos, en lo que esa desviación la necesitamos expresar en porcentajes. La necesitamos expresar en porcentajes. Entonces, cuando sea necesario, utilizamos el coeficiente de variación de Pearson, que la vamos a abreviar CB, donde la fórmula es, fíjense, para poder llevar la desviación estándar a un formato porcentual, es la desviación estándar sobre la media aritmética por 100. Entonces, este coeficiente de variación lo que hace es calcular en porcentaje la variación, pero claro está que la variación que mide o la que compara lo hace en función a la media aritmética. Es decir, en otras palabras, este coeficiente de variación nos entrega el dato de la variabilidad que tienen nuestros datos, pero sacándolo la medida en porcentaje, pero respecto a la media aritmética, que es el punto que estamos usando de comparación en esta medida de coeficiente de variación de Pearson. Bien. Ahora, ese coeficiente de variación o esa variación porcentual que hemos visto hace un momento y que la calcula en función a la media aritmética, podemos también calcularla en función a la mediana, es decir, llevar la variación respecto a la mediana en porcentaje. Y esa medida se conoce como índice de dispersión respecto a la mediana.
¿no? Para ello debemos calcular la desviación mediana, la fórmula que vimos hace rato, y aquí está la otra fórmula para calcular esa variación porcentual, pero respecto a la mediana, que nosotros lo vamos a llamar índice de dispersión respecto a la mediana. Pero hay situaciones en las que queremos encontrar la variación respecto a la moda también. Entonces, para ello va a ser igual, para llevarlo a un formato porcentual, luego vamos a hacer un ejercicio completo. Hay que calcular la desviación modal sobre la moda por 100, ¿no? Y aquí tenemos la fórmula de la desviación modal. Fíjense que estos dos índices de dispersión no es más que llevar la variación a porcentaje, solo que en el primer caso a porcentaje tomando la mediana como punto de comparación, y en este segundo caso llevar la variación de los datos pero respecto a la moda como punto de comparación. Es decir, son datos que vamos a obtener en porcentajes. Bien, vamos a hacer un ejercicio. A ver. Bien, acá tenemos una tabla, la cual tiene 3, 6, 7 intervalos. Y tenemos la columna de frecuencia absoluta y tenemos la columna de marca de clase. A ver, vamos a ir calculando algunas medidas que vamos a necesitar. La media aritmética primero. La media aritmética, recuerden, aquí está la fórmula, ¿no? La sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta, la vamos a generar aquí, marca de clase por frecuencia absoluta. Tenemos el total, eso dividido entre el n, que sería 50, encontramos que el promedio es 110,82. Bien. Ahora, pero eso es la media aritmética. Ahora, calcular también el rango. Sería bueno, porque habíamos mencionado que el rango es también una medida de dispersión, que no sería más que el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? El valor máximo sería el límite superior del último intervalo, que es 303, y el valor mínimo, pues, sería el límite inferior del primer intervalo, que es 39. De esa manera obtenemos el rango, que habíamos dicho a un comienzo del tema, que también es una medida de dispersión. Vamos a calcular ahora las medidas de dispersión, empezando por la desviación media absoluta, que si ustedes recuerdan a un comienzo de la diapositiva, decíamos que analiza la variación, tomando aquí como punto de comparación a la media aritmética. Bueno, por eso que hemos calculado aquí con anticipación la media aritmética. Ya está la fórmula establecida, entonces tenemos que ir generando esta columna, fíjense, de marca de clase menos media aritmética, ¿no? Esa diferencia, en el caso de la primera categoría, sería 54, que es la marca clase, menos la media aritmética, que es 110,82. Eso dentro de valor absoluto, lo que significa que se va a hacer positivo, y luego lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, que sería 14. Bueno, generamos cada uno de estos valores y la sumatoria total de esta columna la tenemos aquí. Sumatoria que habrá que trasladarlo a la fórmula y dividido entre n, que es la cantidad total de datos, nos da 46,72. ¿Eso qué significa? Que cada uno, vamos a suponer que estos están en unidades monetarias, en dólares, ¿ya? Entonces, como son 50 datos, podemos decir que cada uno de los 50 datos que tenemos se encuentra desviado, tomando en cuenta como punto de comparación a la media aritmética, $46,72. Esa es la desviación media absoluta. Esa es la variabilidad que tenemos respecto a la media aritmética. Pero podríamos calcular también en la otra medida que también calcula respecto a la media aritmética. Recuerden que la habíamos llamado desviación estándar, desviación tipo, desviación típica. Y esta fue la fórmula que usamos hace rato. La media aritmética ya la teníamos calculada en la anterior diapositiva, lo hemos hecho hace un momento para analizar la variabilidad en la desviación media, ¿no? Hace un ratito. Entonces ya está la media aritmética calculada. Vamos generando esta columna que necesitamos, marca de clase menos media aritmética, es decir, la primera categoría sería 54 menos la media aritmética, que es 110,82. Esa diferencia la elevamos al cuadrado, por lo que va a ser siempre positiva. Y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta. Entonces, marca de clase 54 menos 110,82, entre paréntesis, elevado al cuadrado, y luego lo multiplicamos por 14, que es la frecuencia absoluta.
Bueno, y generamos la misma operación para todas las categorías. ¿Qué necesitamos? La sumatoria total. Esta sumatoria es el que va a reemplazar aquí en la fórmula. Dividido entre el n, que es 50. Entonces decimos que en función a la desviación estándar, se puede decir que cada uno de estos 50 datos se encuentra alejado 57,80 dólares del promedio, que sería 110,82. Mientras más se vaya achicando cada una de estas medidas calculadas, significa que los datos son cada vez más homogéneos, llegando hasta un valor cero que nos estaría indicando que todos los datos son exactamente iguales a la media aritmética, es decir, que no existe variabilidad alguna, ¿no? Muy bien, de esa manera hemos calculado ya las medidas de dispersión en este ejercicio de la desviación media y la desviación estándar. Ambas medidas toman como punto de comparación a la media aritmética. Hay una medida muy utilizada en estadística que la llamamos la varianza, que si bien esta es la fórmula, pero en otras palabras, si ustedes comparan la fórmula de la varianza respecto a la de la desviación estándar, por lo menos todo lo que está dentro de la raíz es lo mismo. Por eso se puede decir que la varianza, que no tiene una interpretación exacta, sino que directamente podemos resumirla diciendo que la varianza, que la vamos a simbolizar así, es en realidad el cuadrado de la desviación estándar. Si ustedes esta desviación estándar le elevan al cuadrado, van a ver que obtenemos esta acá. ¿Sí? La varianza, vuelvo a repetir, no es más que el cuadrado de la desviación estándar. Muy bien. Pero recuerden que habíamos mencionado que esa variación respecto al promedio podíamos llevarlo a un formato porcentual. Y eso lo hacemos a través del coeficiente de variación, el cual es igual a la desviación estándar, que es 57,80, sobre la media aritmética, que es 110,82. Encontramos que todos estos 50 datos se encuentran desviados del promedio, de la media aritmética, en un 52,16%. Es la variabilidad que tienen los datos que estamos analizando, ¿no? Expresada en porcentaje respecto al punto que estamos usando de comparación, que es la media aritmética. ¿Alguna consulta? Muy bien. Ahora, pero esas fueron las tres medidas. Voy a hablar un poquito para atrás, chicos. Fueron las tres medidas que nos permiten calcular. Fíjense que hemos calculado inicialmente la desviación media absoluta, la desviación estándar. Bueno, también apareció la varianza y tenemos el cálculo del coeficiente de variación. Todas estas medidas analizan la variabilidad tomando a la media aritmética como punto de comparación. Ahora, si lo que queremos es usar a la mediana ahora como punto de comparación, podemos empezar calculando la desviación mediana absoluta. Para ello, aquí está el cálculo de cómo ya no, para no serlo tan repetitivo, la fórmula de la mediana, porque necesitamos conocer la mediana entonces. Bueno, esa mediana nos sale 94,29. Entonces, ese va a ser nuestro punto de comparación. Y queremos saber qué tan heterogéneos son estos 50 datos tomando a la mediana como punto de comparación. Para ello calculamos esa desviación mediana absoluta, que aquí está la fórmula. Fíjense que necesitamos generar esta columna que dice marca de clase menos la mediana, pero todo dentro de valor absoluto. En la primera categoría sería 54 la marca de clases, 94,24 la mediana. Como está dentro de valor absoluto, va a ser siempre positivo y multiplicado por la frecuencia absoluta, la cual es 14. De esa manera hemos ido generando cada uno de estos valores, donde la sumatoria total la tenemos aquí, fíjense, sumatoria que la vamos a trasladar a la fórmula y dividido entre el n, que son 50 datos. Y fíjense que la desviación mediana nos sale 43,02. ¿Eso qué significa? Que cada uno de estos 50 datos se encuentra disperso, alejado, que existe variación de 43,02, tomando a la mediana como punto de comparación. Ahora, si esta desviación respecto a la mediana
lo queremos llevar a un formato porcentual, es lo que llamamos nosotros el índice de dispersión respecto a la mediana, ya que es igual a la desviación mediana, que ya la tenemos calculado acá, 43,02, dividido entre la mediana, que es 94,29, bueno, y por 100, significa que estos 50 datos se encuentran desviados en un 45,65%. Pero desviado respecto a quién? A la mediana, que es la medida que estamos usando de comparación. ¿Alguna consulta, chicos? Ok. Ya, pero fíjense que hemos calculado la variación, hemos calculado la variabilidad de los datos, tomando en cuenta la media aritmética y ahora ya a la mediana como punto de comparación. Yo les decía hace rato que podemos también analizar la variación de los datos usando a la moda como punto de comparación. Y aquí tenemos la fórmula. Claro está que vamos a necesitar calcular primero la moda. Por eso, por este motivo hemos colocado aquí la fórmula. Bueno, eso ya lo hemos visto. Hemos determinado que en la segunda categoría es la clase modal, donde está la moda, y procedemos a reemplazar, encontrando que la moda para estos 50 datos que están en esta tabla corresponde a un valor de 78. Esa es la moda, no hay problema. Ahora, analicemos la variación de estos 50 datos tomando a la moda a este valor de 78 como punto de comparación. ¿Qué tan dispersos, qué tan alejados están los datos respecto a la moda? Y esta es la fórmula. Fíjense que necesitamos generar marca de clase. Si nos concentramos en la primera categoría, 54 la marca de clase, menos la moda, que es 78. Eso dentro de valores absolutos, para que sea siempre positivo, y multiplicamos por la frecuencia absoluta, que sería 14. Muy bien, generamos estos valores y la sumatoria total es la que vamos a reemplazar aquí. Todo eso dividido entre el n, que serían 50 datos, ¿no? Y determinamos entonces que cada uno de estos 50 datos se encuentra desviado respecto a la moda o utilizando la moda como punto de comparación, un total de 46,26 dólares, vamos a suponer, si tuviera esto en moneda unitaria, estos intervalos. Pero también esta desviación modal o esta medida de variación o de variabilidad que calculamos en función a la moda, también podemos llevarlo a un formato porcentual, el cual lo conocemos como el índice de dispersión, pero respecto a la moda. Y aquí es igual a la desviación modal que acabamos de encontrarla y que vale 46,26 dividido entre la moda que vale 78. Reemplazando, encontramos que se puede decir que estos 50 datos se encuentran desviados de la moda en un 59,31%. Es decir, que esa variabilidad de los datos respecto a la moda es 46,26 y si queremos expresarlo en porcentaje sería 59,31%. De esa manera también analizamos la variabilidad o el grado de heterogeneidad de los datos, disculpen que sea reiterativo, pero tomando como punto de comparación a la moda. De esa manera hemos calculado todas las medidas de dispersión respecto a la media aritmética, respecto a la mediana y respecto a la moda. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a este tema? Recording stopped. Bien, parece que no hay dudas, ¿no? Significa que está todo excelente. A ver, ¿está claro, no, chicos? ¿Sí? Sí, está. Quiero ver una cosita. Me parece que a ustedes les estoy debiendo. Déjenme ver un ratito en el grupo de WhatsApp. A ver dónde está ICP. Déjenme chequear un cachito, como dicen. Una cosita. A ver, quiero ver si les pasó el material a ustedes. Me parece que solamente les pasé hasta el tema 2. Que descarguen mi WhatsApp web. A ver. Ah, no, le pasé el tema 3 y tema 4 incluso ya. Lo tienen los PDF respecto al tema.
Lo que creo que no les he pasado son estas diapositivas que, tienen también las diapositivas. Sí, sí, lo tienen. Tienen el texto y tienen las diapositivas de hoy día también. Ya, aquí ya las he pillado. En fecha 17 de junio. Se les he subido la diapositiva de hoy día, que acabamos de verla, ya las tienen. Y también tienen del texto de la materia el tema 3, incluso el tema 4 ya lo tienen. Que es el tema 4, lo vamos a ver el día viernes, que es cortito el tema 4. Ya faltaría nomás la diapositiva del tema 4, que eso sería el viernes que se los voy a dar. ¿Ya? En todas mis materias, chicos, estoy creando un grupo de Telegram, donde ahí se lo estoy subiendo los videos, todos los videos grabados. Ya, en realidad ya prácticamente ya se las he ido pasando a todas mis materias, faltarían ustedes, creo que la semana pasada no pudimos pasar clase y mil disculpas por eso que ustedes van a ser ahorita los últimos, por decirlo así. Yo les voy a pasar más un rato el link de Telegram y voy a esperar que se agreguen ahí todos los que son de la materia. Y ahí le estoy pasando todas las clases grabadas, todas estas que estamos pasando, para que las puedan volver a escuchar lo que guste. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos? No hay consulta, ¿no? Bien, con eso hemos terminado el tema 3, ¿ya? Como le decía, las tienen las diapositivas ahí de hoy día, ya se las pasé. También les pasé el texto de este capítulo, ¿no? Y lo que faltaría nomás que les pase